RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Empezamos nuestro programa esta semana con una invitada especial. Una persona cuya trayectoria conozco de buen tiempo. Ella ha ocupado cargos de relevancia en el Ministerio de Agricultura, tanto cubriendo lo que es el tema de cómo resolver la ecuación de una agricultura sostenible y también, evidentemente, cómo poner en valor el potencial forestal que tiene el Perú y dentro del marco del Acuerdo de París y esta figura que nos cuesta tanto a los peruanos, que es crecer con menores emisiones, es decir, respetar los bosques primarios, respetar las reglas que hacen que hoy el mundo entienda que hay una oportunidad de salvarnos frente al calentamiento global y que no todo es degradación ni depredación de recursos. Bienvenida. Gracias Pedro, gracias Jorge Luis, un gusto estar con ustedes. Bienvenida Roxana Orrego a Integrando Perú. Vamos a conversar un poquito sobre los desafíos agrícolas y forestales. Adelante, Pedro. Empecemos en caliente, como se dice, o rápidamente vamos a elevar la temperatura. La ley forestal acaba de ser modificada. He leído opiniones enfrentadas. Se trata de un reinfo minero, es decir, es una legalización de lo que no se debe de hacer, es una violación de compromisos que el Perú ha asumido, o hay que mirar las cosas de otra forma. ¿Cuál es tu opinión de esta ley que en este momento está provocando muchísimas reacciones? A ver, Pedro, yo creo que es la oportunidad para ver las cosas de otra forma, para realmente diseñar una visión de desarrollo que ponga en valor nuestro potencial forestal, nuestro potencial agrario y que estos vayan de la mano con este enfoque de territorio que aún no hemos sabido desarrollar. La nueva modificación de esta ley forestal, la 99763, es la modificación a una quinta ley forestal que empezó desde el año 1960, la primera, con una visión que empoderó al inversionista privado versus el Estado. Y esto es todo bien de alguna forma, eso es de repente una discusión que podemos entrar más a detalle, pero ahora lo que estamos diciendo es que justamente esta visión de inversión privada es la que está yendo en contra de la sostenibilidad de la Amazonía y estamos usando sobre texto la moratoria de la Unión Europea con el Pacto Verde para asegurar las exportaciones que tenemos, sobre todo en los commodities de café y cacao, ¿no? que en verdad son los únicos commodities agrarios que tenemos. Entonces, esto lamentablemente estamos tomando esta modificatoria para polarizar la discusión, pero lo que deberíamos hacer es utilizar esta oportunidad para de una vez repensar, sentarnos y decir cómo queremos desarrollar nuestro territorio. El 60% es amazónico. Tú tienes a Costa Rica, por ejemplo, hoy día ellos están vendiendo 1,5 millones toneladas de carbono y están recaudando $50 millones por ello. Pero ellos no aprueban una norma como la que se ha aprobado. Por eso, ellos tienen una visión de desarrollo país. Ellos han puesto en valor no solamente el bosque en pie, sino los servicios ecosistémicos que dan los bosques. Tú acá, si hablas a nivel Disculpe, Rosana, ámbito forestal, que sea insistente, pero yo sé que tú dominas el tema y por eso tengo que pedirte, ¿estás de acuerdo con la modificatoria o consideras que es inadecuada? Esa modificatoria parece que ha polarizado a la sociedad. Polarizado, Pedro, y en verdad yo creo que no. A ver, mi respuesta no es ni sí ni no porque no quiero ir a un bando. Mi respuesta es, por ejemplo, la Unión Europea hoy en día tiene paros del sector agrario europeo ya que está de bastante tiempo, ¿no?
Y ellos, ¿qué han hecho? Están renegociando, han formado mesas de trabajo, están sentándose con los agricultores para decir cuál va a ser la política de desarrollo agrario en la Unión Europea. Nosotros no hemos hecho eso. Quizás la forma también en que se ha llevado esta modificatoria de ley no es la correcta. Y lo que te decía, por ejemplo, comparando con Costa Rica, pero Costa Rica ya sabemos que es un modelo en cambio climático y en manejo de bosques y en servicios ecosistémicos. Nuestro bosque, nuestro valor de bosque, siendo el 60% del territorio nacional, no llega ni al 1% del PBI, y la comercialización de madera no llega a $500 millones, ¿no? Si tú pones en valor lo que son servicios ecosistémicos, por ejemplo, captura de carbono, valor de la biodiversidad, ahí tienes cientos de millones. ¿La ley vigente ha sido mala o ha fallado la administración pública para hacerla respetar? Las dos cosas. ¿Por qué? Porque estás en un país, estás en una institucionalidad completamente débil. Acá pensamos, y perdóname, porque creo que es un sesgo que lo he visto mucho en el Estado los años que he estado aquí, que hacemos normas y con eso solucionamos de alguna forma el problema o orientamos una política pública. Pero política pública es mucho más que solamente dar una norma. Tenemos una institucionalidad muy débil, no tenemos carrera pública, no tenemos realmente una apuesta por un desarrollo que evite estos conflictos, que evite esta polarización y que nos ponga en bandos, porque nosotros tenemos que pensar como país y tenemos que apostar por una visión de desarrollo. Una visión de desarrollo necesita un planeamiento estratégico, necesita tener incentivos, necesita tener apoyo constante y no... A ver, mira, en la ley forestal tiene 5 leyes en 50 años, en la ley de aguas tiene 5 o 4 leyes en 50 años, tienes una ley que quizás acá es el divorcio, la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, que es el CTCUM, que fue inclusive validado por la misma ley forestal actual, la 29763, que dijo que era obligatorio y que inclusive pidió la modificación de este CTCUM, incorporando el valor forestal, el vuelo forestal. Genial. Como normas, todas tienen sentido y podemos hablar en teoría mucho, pero el sustento técnico, la capacidad política estatal de apoyar estos desarrollos y convertir esta letra en vida, en gestión pública real, es donde fallamos. Roxana, tú estás recordándonos, de lo que adolecemos. En nuestro país la planificación adolece, tengo grandes oportunidades de mejora ahí. La implementación de lo que conviene hacer también es un problema. Yo conozco muchos municipios provinciales y distritales que tienen su plan de desarrollo concertado a 10 años vista en un cajón. Y nunca lo leen, y no, lo hicieron, le pusieron el sello, lo aprobaron en el directorio de la municipalidad, lo metieron en un cajón y se acabó. Es decir, no planificamos, y si planificamos, no lo vemos, no lo implementamos, no lo usamos como un referente. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en nuestro país? Lo que hacemos es sacar normas y disposiciones ad hoc. Simplemente nunca vemos el big picture. Siempre vemos el problemita o el problemaza y sacamos cosas ad hoc para tratar de mejorar, cortar, etcétera, etcétera. Lo que se ha hecho, en mi opinión, es la impresión que tengo con esta modificatoria de la ley forestal, es intentar abordar un problema puntual, la deforestación. Y el argumento es, y hoy se olvidaron de los servicios ecosistémicos, se olvidaron de mil cosas. Ok. Tratan de abordar el tema de la deforestación. Se intentaría, presumiblemente, ¿no?, con esta modificatoria, reducir el impacto de la deforestación. Y te lanzan un número y te dicen, mira, casi la mitad de las áreas deforestadas en la selva peruana amazónica, en las Purmas, casi la mitad son bosques del Estado sin supervisión, sin vigilancia, sin planificación, sin. ¿No? Y más bien cuando se trata de áreas naturales protegidas es 4 o 5%. Cuando hablamos de comunidades nativas, 16%. Y cuando hablamos de áreas concesionadas a privados, 13%. Entonces lo que te están diciendo es, mira, ¿sabes qué? Las áreas concesionadas a privados, bueno, 13% de la Purma, sí, pues está mal, pero no está tan mal. Comunidades nativas, 16% de la Purma, también podría estar mejor. Ellos mismos son los que también sacan la madera, hacen sus pequeños negocios.
Ya está, podría mejorar. Áreas naturales protegidas, 4%. Buenísimo. Y áreas libres de bosque, casi 46%. Entonces lo que te están diciendo es, oye, tenemos que privatizar el bosque porque ya sea a través de otorgándoselo ¿Privatizar o poner en valor? Poner en valor, pero también entregarle la responsabilidad del bosque a alguien para cortar esta deforestación migratoria de 4 o 5 hectáreas por aquí, pero un montón de gente, 200.000 hectáreas al año. Entonces, desde ese punto de vista, para cortar el avance de la deforestación, esta microdeforestación de los pobres que andan rompiendo y quemando el bosque 4 o 5 hectáreas para poner rocoto, para poner maíz y después irse 3 años después o 2 años después. ¿Tú crees que esta modificación, solo desde ese punto de vista, dejemos todo el montón de cosas que no mira, solo ahí, ¿tú crees que ayuda? En realidad podría ayudar a cortar, a frenar esta deforestación, el fenómeno de la deforestación? A ver, para frenar el fenómeno de deforestación tú tendrías que poner en valor o el bosque o el desarrollo agrícola que generas ahí en esas tierras deforestadas. Porque casi el 80% de las áreas deforestadas, que son en realidad un promedio de 15 a 16 millones de hectáreas, están para uso agrícola. Pero la productividad en esas áreas es mínima. Es una agricultura de sobrevivencia. Exacto. ¿Y qué pasa si yo te titulo? ¿No? Porque cambiemos. Hablemos Porque de eso, con esto hemos cambiado, ¿no? Uh-huh. Inclusive en la ley forestal que has modificado, existía la figura de sesiones en uso para manejo agroforestal. Y entonces yo te concesionaba a ti, agricultor familiar, te daba una cesión en uso para un terreno para que lo manejes con cacao, con etcétera, por 20 años, ¿no? Ya está. Pero no era tu propiedad. Entonces el modelo es también la conciencia ciudadana, ¿no? No es mi título, no es mi terreno, lo voy a trabajar tantos años, pero va a seguir siendo el Estado. Entonces el modelo sigue siendo la costumbre. En un país donde no tienes una visión agraria, donde no tienes asistencia técnica, donde no tienes condiciones habilitantes para que si aún fueras titulado pudiera ser competitivo en los mercados, ¿qué te queda? ¿No? Entonces tienes una ley forestal que ahora modifica y dice, si tú tienes un derecho de posesión o un título, explótalo. No importa si no tienes zonificación o si no tienes un CTCUN de acuerdo a la potencial agrícola. El bosque, estás haciendo cosas, es tuyo. Claro. En realidad eso no soluciona nada. Eso te da un título que puede inclusive incentivar más tráfico de tierras. Esto te digo que no soluciona nada si es que estoy hablando del pequeño productor agrario, que se supone que también tienes una política agraria orientada al agricultor familiar, que son 2.200.000 unidades productivas, es decir, como 8 millones de peruanos. El Estado no ha sido capaz de manejar el fenómeno de la agricultura migratoria. No, no lo es. La agricultura migratoria ha puesto en jaque al Estado formal y hoy vemos por todos lados de la Amazonía peruana gente tratando de desarrollar cultivo de sobrevivencia, pero ese desborde social provoca un impacto importante en bosques primarios. Sí, y no uses de pretexto la moratoria de la Unión Europea, porque no necesariamente... Lo dicen explícitamente. Sí y no, pero no necesariamente, porque mira... Con la exportación que nosotros tenemos hoy en día, como el boom agroindustrial, tenemos aproximadamente 60.000 hectáreas dedicadas a esa agroexportación. ¿Sabes lo que son 60.000 hectáreas versus 10 millones de hectáreas deforestadas? ¿No? Entonces hay que hablar, lo que pasa que yo creo que la debilidad de muchas políticas públicas que están dadas es que en teoría suenan lindo, porque generalmente las hacen, creo que los abogados, perdónenme, soy ingeniero. Porque el doctor es abogado. Pero no necesariamente hay un aparato técnico, esa fue una chiquita, Pedro, pero en realidad no necesariamente hay un aparato técnico de alta calidad que apoye las decisiones de políticas públicas en el país, no solamente en temas ambientales, productivos, sino en todo. Y en un país con tanta informalidad, Pedro, ¿tú crees que realmente una moratoria de la Unión Europea, donde no toda tu exportación va a la Unión Europea, va a poner en jaque tu agroexportación? Hablemos nuevamente de café y cacao, porque estamos hablando de básicamente de Amazonía. Me gusta ir a la raíz del problema. Y yo reconozco que el Perú tiene la solución en su propia cancha. El catastro minero. El catastro minero ha significado una herramienta con
unidades de medidas satelitales que nos permite llegar con precisión al terreno, ver el movimiento de una pelota de fútbol en cualquier parte del territorio nacional. A ese nivel llega el dominio virtual con tecnología de punta. Tenemos un satélite. Seguridad completamente jurídica. de acuerdo. Entonces, qué buenos abogados fueron los del derecho minero, porque han hecho que el Perú tenga un catastro que sea del primer mundo. ¿Por qué no podemos utilizar esa tecnología, ese dominio de lo que ocurre en cada metro cuadrado del territorio nacional para controlar, monitorear y lograr que las políticas públicas funcionen y no como es hoy, que se siente como una tierra de nadie donde alguien hace lo que quiere? El problema es que no hay capacidad efectiva de control porque no estamos utilizando las herramientas que hoy, el siglo XXI, le permiten al buen gobierno. Perfecto, pero ahí son dos puntos. Una cosa es el control, que podemos hablar luego, que para mí no resuelve. Tienes que tener primero una orientación y luego acompañarlo con una fiscalización y supervisión. Pero el catastro minero, genial. ¿Cuánto costó hacerlo en ese momento? Y en realidad era una industria productiva con un gran desarrollo y con un gran aporte al PBI. Por lo tanto, era rentable, de acuerdo a esas exigencias en ese momento, hacerlo. Ahora, Pedro, tú pregúntale al Ministerio de Agricultura hoy en día cítalo a alguna autoridad y dile dónde son las áreas que realmente esta moratoria de la Unión Europea va a afectar. ¿Cuáles son las que realmente, pues si ponemos en vigencia en diciembre del 2024, esta moratoria van a dejar de exportar? Y no lo saben. Entonces, ¿cuánto cuesta hacer un catastro? Tú tienes el satélite, sí, pero ¿cuánto cuesta hacer esa información a detalle? Pero estamos hablando como si el Estado fuera un conjunto de islas totalmente desarticuladas entre ellas. El aparato público muchas veces lo es, Pedro, y no me digas que no estás de acuerdo. Pero es que vamos al tema. Tenemos ya un capital invertido que está funcionando. Tenemos un dominio virtual del territorio para fines mineros. Ese mismo sistema, con un añadido que no es tan caro como ya la inversión inicial, nos permite darle monitoreo en tiempo real al suelo peruano para uso agrícola y para uso forestal. Porque ¿qué ocurre en California, por ejemplo, hace unos años cuando este actor de cine le tocó ser gobernador de California? Schwarzenegger. Hubo un montón de gente que quiso explotar el oro como en el Perú. El operativo que hizo fue tan espectacular que ninguna película lo ha hecho así. Movilizó a las fuerzas del orden en Estados Unidos y dijo, yo no voy a tolerar que se hagan cosas fuera de la ley. Es decir, esa es la capacidad de gobierno, que es orientar a las personas y si no, aplicarles el rigor de la ley. ¿Por qué nosotros, teniendo un satélite en Pucusana, no tenemos subestaciones de monitoreo que aprovechen ya la capacidad desarrollada del software que tiene el catastro minero para ir al gobierno virtual? Y yo te aseguro que no le puedes doblar la mano al satélite y vas a saber quién es quién en cada metro cuadrado de la selva peruana. Pedro, completamente de acuerdo contigo. En el Estado peruano hay ejemplos de éxito, pero nuevamente van las decisiones de políticas públicas para que tú prevengas, por ejemplo, estos escenarios. La solución a esta moratoria de la Unión Europea no es hacer una modificatoria de ley el año que entre en vigencia, porque esto se anunció desde el 2019. ¿no? Entonces, si tú planificas tu agroexportación y sabes que va a haber una afectación a los commodities que estás produciendo en áreas amazónicas, porque me están pidiendo que me sitúe en la Amazonía, ¿por qué no primero identificaste cuáles eran las áreas afectadas? Con un modelo como el del catastro minero u otros, teniendo un satélite que es un lujo y es una inversión que nos cuesta a todos los peruanos. Roxana, a ver, quiero entender tu preocupación y creo que sí la entiendo bien. Me dices, mira, esta modificatoria de la ley lo que está haciendo es darle pues titulación o una especie de reinfo amazónico. Salvoconducto. Un salvoconducto para, bueno, si estás aquí haciendo lo que estás haciendo, bueno, pues saca tu reinfo amazónico, haz tus trámites, tus 5 o 6 o 10 o 20 requisitos para que te titules eventualmente. Y lo que tú estás viendo es que eso en realidad es un incentivo para que el que diga, ok, entonces si yo me meto al bosque, deforesto, hago lo que me da la gana, después me meto a mi reinfo amazónico y entonces, bacán. Y entonces voy a quemar pues 100 hectáreas mañana y después me acojo a la ley. Bueno, me has leído bien, sí, me imagino, pero esa es una de las posibilidades. Me imagino,
Pero lamentablemente es una posibilidad bien lógica. Y entonces lo más probable es que mucha gente piense así y diga, excelente. Y ya está pasando. Me Y han puede estar pasando. pasado el dato De de acuerdo. que ya hay zonas en Chanchamayo, Que ya la etcétera, gente dice donde eso. la gente se está posicionando. Pero por supuesto, porque se están ya tiene, posicionando, claro. porque tiene la ley que los va a respaldar. Listo. Claro, pero Entonces, nuevamente ujú. no quiere decir que esté en contra, porque sí creo que la titulación es necesaria, el permiso es necesario para operar y nosotros tenemos que ser más competitivos. Y efectivamente la agroindustria, el desarrollo forestal, el desarrollo agrario, el desarrollo territorial en Amazonía se puede hacer. Los sistemas, los comoetes, café, cacao son sistemas agroforestales. Hay conocimiento, El hay aceite de capacidad, palma no. hay inversión. Sí, El pero aceite de palma no. nuevamente yo trabajé muchos años con el aceite de palma. Pero- No con el aceite de palma, con la cadena de palma aceitera. Ya está. Y en realidad estás hablando de un poco más de 100.000 hectáreas en el país, en un bosque, en un área forestal de 10 millones de hectáreas. Sí, y trabajan sobre Entonces, turmas. Sí, En realidad, se sí, instalan o sea, ahí. que han habido experiencias Sí, caóticas ok. de deforestación, sí, pero de que toda la palma está endemoniada, no. No, ok, pero Roxana, entonces, dicho esto, estamos de acuerdo de que esto podría incentivar mayor deforestación, un ataque, una agresividad mayor sobre el bosque primario en un país donde tenemos recursos, pero no los estamos usando, digamos, de la manera a la escala que se necesita. Listo. Si revisamos la data, nos damos cuenta, por ejemplo, que las unidades naturales protegidas han sido las más eficaces para evitar la deforestación. ¿Tú serías partidaria, por ejemplo, de pensar en la posibilidad de ampliar áreas naturales protegidas, crear nuevas áreas naturales protegidas, fortalecer comunidades nativas, que son los más eficaces? Comunidades nativas, áreas naturales protegidas y áreas concesionadas, por ejemplo, en el esquema que tú estabas mencionando, contratos de cesión de uso para sistemas agroforestales integrales. Claro, esas son en las zonas de amortiguamiento de las áreas Así es. protegidas. Entonces, podría ¿tú ser. serías partidaria de poder, por ejemplo, ampliar nuestro inventario de áreas naturales protegidas, ampliar áreas a comunidades nativas porque son exitosas en el control de la deforestación? Mira, ¿Te parece importante? Nuevamente, en la visión de desarrollo que te está dando el contexto actual de transición climática, te diría a ojos cerrados sí. En el contexto actual político y de capacidad técnico-política peruana, lamentablemente la respuesta es no, porque voy a sonar como un pajarólogo más que cree que poner en conservación o en protección un área, eso va en contra del desarrollo. Y nuevamente yo les diría que no. Por eso empecé con el ejemplo de Costa Rica y con el valor de la biodiversidad y la captura de carbono, que ya es valor. Ya en Costa Rica ya ingresan 50 millones, ellos capturan la 20ª parte de lo que nosotros capturamos en carbono, ¿no? Entonces, imagínate Es si que nosotros hay ponemos gestión. Nuevamente, Acá la no hay pregunta, gestión. la pregunta no es a qué bando te pones, en contra o a favor de la modificatoria. La pregunta es a dónde vamos como país, cómo vamos a te desarrollar quisiera el hacer- agro y el Ahí te bosque. quisiera hacer una reflexión. A todas luces se desprende aquí que el problema no es la ley, que seguimos en ese círculo cerrado, equivocado, que La ley lo va a mejorar ni todo. la ley ni la modificatoria de la ley, llevan 5 leyes forestales, ni qué decir de temas de leyes agrícolas. En el siglo XIX la agricultura fue fundamental para el PBI peruano, en el siglo XX también, en el siglo XXI, que 6%, 7%, ¿cuánto es la agricultura? 8% la agricultura en el ingreso Del nacional. PBI. La actividad que se lleva la mayor parte del trabajo humano, la mayor oportunidad de 8%. empleo para los peruanos, pero Más de 1 millón de empleos. el tema es, hay ese expresidente que fue muy sabio cuando dijo: en el Perú los problemas o se resuelven solos o nunca se resuelven, como diciendo, no hay capacidad de gestión del Estado y hay ausencia del buen gobierno. Entonces ahí viene la pregunta: ¿cómo logramos, después de prácticamente medio siglo de política de sustitución de la coca como insumo para la droga en San Martín, logramos un fenómeno social extraordinario, que haya cadena productiva, que haya sustitución de la coca por café y ahora también cacao? Estamos hablando de un éxito al final, de un proceso largo, donde toda la gente decía esto no va a funcionar. Pero ahí se mantuvo la política con marchas y contramarchas. Es
un éxito que debe servirnos de reflexión. Completamente de acuerdo. Eso cómo puede servir, porque el clima y las condiciones de los ecosistemas en el Braén, por ejemplo, son parecidas a San Martín, pero el problema es que ¿qué agricultor va a invertir en el Braén si corre riesgo su vida? Entonces, esas son las condiciones de gobernabilidad que el Estado tiene que brindar para poder avanzar en agricultura sostenible. Nuevamente, tú mencionas un caso de éxito y me encanta, porque hay casos de éxito. San Martín ha sido una consecuencia de una visión de desarrollo regional bastante empoderada, y tú lo has visto desde hace años. Los sanmartinenses han tenido desde sus gobernadores una visión de desarrollo bastante pionera y bastante técnica, Pedro. Entonces, eso podemos replicarlo, por supuesto. El proceso de centralización tiene que seguir y tiene que realmente empoderar las regiones, y tenemos que buscar cómo acabamos con esta corrupción y esta gestión pública ineficiente también, porque van de la mano. Entonces yo creo que las decisiones de política pública tienen que ir sobre esos modelos exitosos y también ver cómo avanzamos y somos más eficientes, pero nuevamente, con una gestión pública tan ineficiente. Yo soy directora ejecutiva agrorural, ¿sabes cuántas obras se inaugura al año y sabes cuánto versus el presupuesto que tienes parado en obras de infraestructura? ¿Sabes cuántas licitaciones tenemos y cuántos laudos consentidos por pagar debe el Estado? Son miles de millones. Mira los informes de la Contraloría. La ineficiencia en la gestión pública es impresionante. Entonces, nuevamente, tú puedes hablar de un desarrollo productivo competitivo si no tienes saneado el tema, por ejemplo, de títulos habilitantes y de agua, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el Estado a la par? Mientras nos ponemos a discutir de esto, ¿cómo va su inversión en obra pública? Totalmente mediocre. Entonces, a ver, no es que yo quiera ser negativa, pero sí creo que ejemplos como el de San Martín, sí creo que ejemplos como el del canon minero, sí creo que ejemplos como los avances que se están dando, tanto a nivel normativo como con algunos ejemplos aislados a nivel local y regional, se puede escalar, y es importante poner esto en conocimiento del gobierno, o crear instituciones o grupos de trabajo un poco más técnicos que en realidad midan y sopesen los pros y los contras de las decisiones que tomas a nivel normativo. Entonces, aprovecha. Yo creo que esta es una buena oportunidad para aprovechar y, no es que vamos a seguir deforestando o vamos a crear un incentivo perverso. Se puede dar, pero también puede ser una oportunidad de desarrollo para que sentemos las bases de cómo miramos a nuestra Amazonía y cómo miramos nuestro potencial de desarrollo. Yo te decía que solamente con 60.000 hectáreas estás haciendo el boom agroexportador hoy en día. Solamente con Majes y con Chavimochic tú podrías poner 60.000 más y duplicarnos. Las proyecciones hoy en día, a pesar de todas estas conversaciones, con la entrada de la vigencia de la moratoria, y hoy en día el sector agroexportador está proyectando que para el 2027 va a ganar en agroexportación a Chile. Entonces, ¿quiere decir que realmente esto es una afectación grave al boom de la agroexportación? No, lo que sí es una mirada, yo creo que de hace bastantes años, del sector privado, que es el que dinamiza el desarrollo, que quiere ingresar a las tierras de la Amazonía, ¿no? Que quiere hacer negocio. El negocio de palma, mucho más allá del boom de los agricultores que se tuvo en los últimos años con estas asociaciones y estos gremios, claro. Tú tenías un FEDE Palma que ya desde los años 80 quería poner en explotación el tema de palma citera y volvernos un boom. ¿Que eso era bueno o malo? Mira, si se hacía como con la mirada que tenemos, hubiera sido pésimo, porque te hubieras un ejemplo de Malasia de Indonesia, donde prácticamente deforestó toda su Amazonía. Rosana, pero si lo pones en valor, Pedro, con una visión, con un acompañamiento de política pública, con coherencia, no modificando la ley a cada rato, que es lo que hacemos siempre. La ley de promoción agraria, la acabas de modificar y generó un boom agroindustrial que incrementó tu Tú acabas de decir algo bien importante. Y estamos hablando en paralelo de agricultura y de sector forestal. Partiendo del sector forestal, ¿cómo es posible que Bolivia, que supuestamente es un país que tiene una renta per cápita menor al Perú, porque la costa peruana tiene la renta per cápita de Chile, pero la sierra y la selva tienen la renta per cápita de Bolivia, pero en industria forestal, Bolivia tiene mejores resultados que el Perú? Y en el caso de la agricultura, tú has dicho, la agricultura ha hecho gol con solo 60.000 hectáreas. ¿Por qué el ministerio más grande del Perú, que es el Ministerio de Agricultura junto con Educación, en gente,
ha crecido el sector? ¿Por qué no tiene articulación? ¿Por qué no tiene gobierno electrónico? Lo único que tiene que hacerse es fijarse al costado y ese pequeño ministerio llamado Energía y Minas, oiga, pásenme ese software, vamos a aplicarle toda la titulación forestal y toda la titulación agrícola para tener una visión clara de quién es quién en el territorio y no seguir teorizando soluciones que no aterrizan en la realidad. Ni siquiera se lo tienen que pedir al ministerio. El INGEMET es el que tiene el catastro y maneja muy bien eso a nivel internacional. Ya está. O sea, tenemos algo que funciona por ahí. Nuevamente, Pedro, me haces preguntas muy difíciles. Lo que sí te diría es que lamentablemente el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, tiene cualquier cantidad de proyectos en ejecución, de unidades ejecutoras que no coinciden en el territorio. Maneja mucho presupuesto, pero se orienta a quintiles bajos de la población. Entonces, inclusive hay una discusión ahorita. ¿Abarcamos los quintiles más bajos o eso va al MIDIS y nosotros realmente nos enfocamos a los que podemos escalar para que sean más competitivos en una mirada de cadena de valor? Porque tú a un nivel de subsistencia no le puedes hablar de una cadena de valor. Pero nuevamente el Ministerio de Agricultura también va a esos quintiles. Entonces el aparato público está desintegrado, está superpuesto. Entonces, ¿cómo puedes hablar de competitividad? ¿Cómo puedes hablar de hacer las cosas bien? ¿Cómo puedes hablar de catastro cuando tienes todavía mucha agricultura de subsistencia y donde tienes políticas agrarias que priorizan a la agricultura familiar? El Ministerio de Agricultura hace sus mejores esfuerzos, pero tienes nuevamente duplicidad, superposición, vacíos y no tienes una mirada de territorio. Hoy en día la PCM ya está algunos años haciendo el ejercicio de remirar, de volver a mirar el territorio a nivel de gobiernos regionales y sacar agencias, formar agencias regionales de desarrollo donde todos los sectores públicos, recién se están formando, porque antes lo que tenías eran planes consensuados, ejercicios, pero no tenías necesariamente presupuesto público asignado. O sea, yo puedo hacer el plan, pero no tengo el presupuesto. Es como la descentralización. Te descentralizo, pero no te sueldo, ¿no? O sea, igual te doy tu mesada, por decir. Entonces, ahora este ejercicio se está haciendo y cada región está diciendo, estas son mis cadenas de valor que me van a hacer más competitivo, ¿no? Entonces, por ahí estoy haciendo todo un trabajo para poder orientar todo este aparato público-privado, el conciencia social, ¿no? Y la universidad para que trabajen juntos de la mano. Roxana, pero a ver, en esa línea de pensamiento que nos estás presentando, ¿cuál es el problema con los contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales integrales que los has mencionado al principio de la entrevista? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no es un boom? ¿Por qué no es algo que funcione? ¿Por qué no es algo que a la gente le guste, lo busque, lo pida? ¿Qué pasa ahí? Porque tú sabes muy bien que esa es conciencia ciudadana. Yo creo que el agricultor quiere saber que ese es su terreno. Por eso tienes lotización de media hectárea, de 1 hectárea, de 2 hectáreas, y hace cada vez más difícil el tema del desarrollo productivo en el Ande, en la costa y en la selva, ¿no? Sobre todo en el Ande. Y en la selva es igual. Entonces, como te decía, una cesión es uso, en uso es eso, es una cesión. Yo no te voy a titular y ese terreno jamás va a ser tuyo. Lo vas a trabajar mientras dure el contrato, ¿no? Entonces, eso que ha creado mucho rechazo. En San Martín tienes ejemplos extraordinarios que demuestran que ese es un buen modelo, pero nuevamente tienes que trabajar de la mano con la conciencia ciudadana, con incentivos, con institucionalidad, con facilidades bancarias, créditos, claro, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, es un tema complejo, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿por qué el Ministerio de Agricultura no es eficiente? Bueno, yo creo que el Ministerio de Agricultura hace lo que puede, igual que cualquier ministerio aquí, ¿no? Lamentablemente hay secciones como el MINCETUR, como el Ministerio de Energía y Minas, que en su momento han sabido tomar la batuta de los tiempos, ¿no? Pero creo que el Ministerio de Agricultura podría hacerlo. Ahora, hay una discusión también siempre entre los ámbitos de los ministerios. Por ejemplo, en agricultura tú sabes que mucha parte de la parte agroindustrial, la parte productiva a gran escala, la produce. Ves el MIDIS para el pequeño agricultor, pero el pequeño agricultor nuevamente sigue siendo un agricultor y generalmente ellos también están asociados a deforestación. Entonces, tienes un aparato público bastante disperso, tienes ahí el tema normativo, que a veces simplemente cuando ya las papas queman, modificamos las normas o damos una nueva, pero no necesariamente vas a una mirada de desarrollo, a una mirada de competitividad. La competitividad no se entiende muy bien acá, ¿no?
Y nuevamente, por ejemplo, en Amazonía, si estamos en Amazonía, en Ande y fuera de las 60.000 hectáreas de agroexportación, la productividad es mínima, la competitividad es peor, porque la competitividad está asociada a calidad de productos y a ser competitivo con eso, con precios en los mercados. Sí, entonces, ¿cómo puedes acceder cada vez más? Y lamentablemente, yo apoyo el desarrollo industrial, el desarrollo agroindustrial, yo apoyo el desarrollo agrario, yo apoyo las cadenas de valor y el acceso a mercados. No hay otra forma, siendo realistas, de transformar medios rurales y de sacar de la pobreza a tanta gente. Pero tienes que hacerlo teniendo en claro que tu bosque en pie, amazónico, andino y costero, seco, tiene un valor impresionante. Hoy en día, hace 50 años no lo tenía. Hace 50 años tú podías entrar y deforestar y pucha, en 2 años tu PBI crecía al 5% porque el único valor que da, el único producto que da valor al PBI del bosque era la madera. Eso era hace 50 años, hace 40, hace 30. Hoy en día no. Hoy en día hay un mercado de carbono. Hoy en día la biodiversidad tiene valor. Hay turismo. El turismo, ¿cuánto ingresa? Entonces, eso no se está entendiendo. El Ministerio de Agricultura quiere crear dinero, quiere crear trabajo, pero lo está haciendo de la forma en que conoce hacerlo. Ahí viene una pregunta. Yo he participado en talleres con comunidades nativas amazónicas y el gran reto es cómo hacer la hoja de ruta del desarrollo sostenible. Ellos dicen, reconocemos que el Estado ha avanzado en titularnos. No se ha completado la tarea, pero ya hay un porcentaje importante de comunidades nativas con titulación. Hay un potencial forestal. El Perú, más que agrícola, es un país forestal. Está en el conocimiento básico de los recursos naturales disponibles. Somos un país forestal y minero, porque el área destinada a la agricultura es pequeña. Grandes esfuerzos hicieron los ingenieros incas para ampliar los valles, para hacer que la montaña, mediante la tecnología de la andenería, la tecnología hidráulica, han hecho cosas sorprendentes, pero no somos un país agrícola. No tenemos grandes sábanas, pero sí tenemos extensiones forestales importantes. Las dos variables, asistencia técnica y crédito blando. Ambas variables descansan en el título, en la seguridad que da un título que es el inicio de lo que tú muy bien has señalado, que es poner en valor un proyecto y a partir de ello generar toda una cadena productiva. Uh-huh. ¿Por qué no hemos sido capaces de decirle a estas comunidades que tienen derecho a oportunidades, vamos a brindarles a ustedes, a partir de la titulación, con ayuda de la cooperación internacional, la asistencia técnica y el crédito blando, que va a permitir incluso que haya un uso energético de recursos forestales, que haya un uso sostenible de la madera, porque hoy en el mundo vemos otros países, no es solo Chile, en Sudamérica está Finlandia. Finlandia tiene el porcentaje similar al Perú, 60% de su territorio apto para desarrollo forestal, pero ellos le han sacado el jugo al recurso forestal. De cada árbol que talan siembran 3 y han llegado a código de barras, a tener un documento de identidad de cada árbol, porque el gobierno electrónico te permite hacer eso. Hoy la inteligencia artificial es una gran oportunidad de conseguir lo que no conseguimos antes. Entonces, no es tan difícil. El sector agricultura podría lograr un resultado mejor. ¿Y cuál es el tema de fondo? El no hacerlo hace que el Perú ilegal crezca a una velocidad geométrica y está en juego la viabilidad del país. Totalmente de acuerdo. Y empezaste mencionando la importancia de las comunidades en la gestión forestal, completamente de acuerdo. Eso es súper importante y está demostrado, como lo mencionaba también hace un rato Jorge Luis, que en áreas de conservación, en la gestión comunal, maneja muy bien el bosque. Los comuneros, los nativos, son realmente los mejores defensores del bosque en pie. Ahora, si por eso los matan. Lamentablemente, sí. Exactamente. Eso entonces, pasa. Pero ahora, si los titulamos, no necesariamente, sería genial, Pedro, si los titulamos y inmediatamente tienen asistencia técnica y crédito blando. Eso no es cierto. La asistencia técnica desapareció por muchos años en agricultura y en los ministerios, porque eso se dejó un poco más a la competencia del mercado, como, ¿no? Eso es otra reunión.
Pero nuevamente lo que estamos recuperando es la asistencia técnica, porque el Estado se ha dado cuenta que lo que hemos logrado, aparte del boom de la agroindustria, aparte de donde está realmente posicionado el sector privado, somos completamente ineficientes. Entonces, créditos blandos para pequeños agricultores porque tienen un título de propiedad, ¿a cuánto? Con caja rural. ¿Y a qué porcentaje? Clarísimo. Entonces, nuevamente, las condiciones habilitadas. Por eso yo te decía que el título no es necesariamente una garantía. Por eso, ¿por qué crees que cuando yo te titulo, y eso se ha visto en muchos casos, generalmente alguien inmediatamente te está ayudando para que te titules, para que te lo compre inmediatamente? Porque hay también intereses con tráficos de tierras o con agrupar grandes tierras para fines productivos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. A ver, estás diciendo que los intereses son altos a pesar de tener título. Son variados, son muy variados. No No hay es... una visión de desarrollo. Tú puedes deforestar. Hoy en día, según esto, digamos que tú eres una empresa que se asentó incumpliendo las normas de su momento, que no necesariamente esas normas eran... Yo entiendo que los abogados, entiendo que hay que respetar la ley y que un país democrático tiene que respetar su institución y su ley, pero a veces las leyes no te ayudan a hacer las cosas bien, como las he visto acá. El reglamento de gestión ambiental agrario, cuando fui directora general, nosotros teníamos, yo estaba imposible, y yo he denegado muchos PAMAs porque simplemente según la norma no cumplían, porque ellos querían adecuarse de acuerdo a la normativa, habían deforestado antes y de acuerdo a la normativa eso ya estaba, era un vicio, era algo prohibido. Entonces, claro, nuevamente, y la dicotomía era esta, le cerramos, si no le doy el PAMA y tú eres una gran inversión, tú no tienes cómo realmente acceder a créditos y a mercados internacionales porque eres un ilegal, ¿no? Entonces, pero según la norma yo tenía que cerrarlos, tenía que decirles no. Y yo me jugaba, si les decía así, me voy a jugar ir en contra del Estado y asumir procesos penales y administrativos. No hay forma. Y nuevamente, entonces la duda era, ¿le cierras y chao, se van, ¿no? O simplemente que se queden, porque ya están ahí, y que se vayan no va a recuperar el bosque. Entonces, dales un periodo de adecuación, trabaja con el sector privado y diles remedia. En su momento de repente no estaba la norma y pucha, hiciste así, ahora remedia, invierte en remediación. A mí qué me importa, que se cumpla la norma que de repente no está tan bien dada, o que realmente esto cumpla una visión de desarrollo del país, que si hubo un error, remédialo. Y genera empleo, y genera trabajo, pero hazlo bien, Roxana, cumple mis estándares. Perfecto. Roxana, a ver, hablando de eso, una pregunta, no estoy informado, a ver, ayúdanos. ¿El Perú cuenta con una política multisectorial para el desarrollo de la Amazonía o no? Mira, lo que yo sé es que existía una estrategia nacional, ¿no?, de bosques y cambio climático, que inclusive en su momento, cuando era asesora del CERFOR, se impulsó en el contexto. El Acuerdo de París agilizó muchas decisiones de política pública, ¿no? Porque nosotros fuimos la COP20, la sede, y eso nos movilizó mucho. Existe estrategia, y nuevamente ahí está todo dicho, existe estudios. Estrategia, pero no existe una política consensuada. Creo que no, y que me vean los forestales de repente, no lo sé. Pero yo sé que existe una estrategia. Bosque, no. El problema de la política forestal en el Perú, en resumen... ¿Tenemos una política forestal? El problema de la ausencia de política forestal, porque al final no me gusta esa discusión de no tenemos política como conclusión, aunque sí tenemos una ley vigente que se está aplicando, pero la realidad del asunto es que hay muy poco negocio forestal, que Bolivia, que tiene menos espacio amazónico, tiene más desarrollo de la industria forestal que el Perú, exporta mucho más que el Perú, y Chile, que es una franja angosta y larga de territorio, ni qué decirlo, la productividad que le ha dado a su industria forestal, podemos nosotros encontrar... Pero es exótica. Pero podemos encontrar la solución a este objetivo nacional de hacer que el potencial forestal del Perú mejore la calidad de vida de los peruanos sin violar un tratado tan importante como el Acuerdo de París. ¿Es factible o estamos dando vueltas en círculo y volvemos al tema? No hay política forestal, volvamos a diseñar una ley teórica. No, lo que tenemos que hacer es crear condiciones de gobernabilidad en el territorio mismo, en relación con la gente.
Tú has dicho, el título es importante, pero no es suficiente. La asistencia técnica es indispensable. Ni en agricultura está caminando bien. Necesitamos crédito blando. Necesitamos crear las condiciones para que se dé el despegue. ¿Cuáles serían los pasos concretos para que el Perú ponga en valor su recurso forestal, pero respetando las reglas de juego? Bueno, yo creo que tener una visión de desarrollo a largo plazo que se respete, que se genere y que se respete. Porque yo creo que documentos hay muchos, pero nuevamente ten un aparato público, ten personas en el tomando decisiones que conozcan o que tengan un sustento técnico. Genera institucionalidad, respeta tu institucionalidad, pero nuevamente no entres con el afán de cambiar la norma porque los gremios te presionan en ese momento, porque XX te presiona o porque tal vigencia entra en vigor. Tienes que respetar, y creo que ese es un ejercicio más que de decisores de política actuales, porque yo jamás le voy a echar la culpa al Ejecutivo de nada. Creo que es un tema social más que de un poder del Estado, porque solo es uno lo que estamos hablando y son tres, y los tres se boicotean a veces acá. Pero ahí lo que yo te diría es que tengas una visión de desarrollo bien establecida y que la respetes con capacidad técnica. Entonces, si quieres capacidad técnica real, haz carrera pública y mantén en sus puestos a la gente que realmente ha probado que merece estar en esos puestos. No todos, pero me refiero al servidor público, ¿no? Entonces no solamente se trata de decir que los CAS ahora son inamovibles, sino que evalúalos, capacítalos, habla, el mundo se va cambiando, las tendencias, lo que estamos hablando ahora de carbono y biodiversidad, para mucha gente que no ha entrado en la onda de los últimos 20 años de conocimiento y financiamiento climático, de nueva inversión, etcétera, eso es un bluff. Yo tengo que poner en producción la tierra y poner el mercado acá, el producto tal, porque mientras que hablan los ambientalistas estamos perdiendo plata. Pero no es así. ¿Cuáles son los tres sectores que entran en conflicto de vez en cuando? Para mí, a ver, si lo ves desde enfoque de cadena de valor, yo diría que es MIDIS para cambiar la agricultura familiar. Yo diría que es MIDIS y agricultura. Y también tienes allá tu produce, y ambiente también, por supuesto. Existen, por ejemplo, en Costa Rica ya tu autoridad forestal no está en tu área productiva, y en varios otros países eso está pasando. Es más, tienes países a nivel mundial que ya crean ministerios de bosques. ¿Por qué? Porque nuevamente, a ver, si hoy en día yo conozco los mercados clásicos y yo tengo que tomar una decisión de mantener un bosque en pie, una hectárea de bosque en pie, o cambiarlo a cacao, por lo menos con cacao, así mi productividad sea baja y no tenga un gran mercado asegurado, voy a tener algo de dinero. Pero si tengo el bosque en pie virgen, ¿de qué me sirve? Voy a matar un animalito por ahí, a ver si me lo puedo comer. O sea, no, nuevamente, o sea... Sí. Yo creo que estos tantos años y los gobiernos regionales... Sin embargo, Roxana, ese bosque en pie donde están los animalitos y que no producen nada, en realidad, son una máquina de evolución y adaptaciones biológicas que tienen un impacto en la ciencia médica del futuro. Y que hoy en día, Jorge Luis, tienen valor económico. Ya está. Tienen valor económico. Bueno, Rosana, nos hemos quedado con las ganas de continuar. Este es un tema complejo, un tema relevante. Se nota que tienes una gran experiencia que es bueno compartir con quienes nos están escuchando y viendo. Muy pronto estaremos juntos de nuevo. Te agradecemos de verdad que nos hayas dado luces sobre este tema tan importante para la gobernabilidad del Perú. Muchas gracias. Gracias, Roxana. Gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias. Integrando Perú, gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.